El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras, un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el Coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias. Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Y como siempre, en nuestro cartel que anuncia el programa, hoy vamos a hablar de ciclismo en general, pero vamos a hablar del ciclismo deportivo, vamos a hablar de la bicicleta, vamos a hablar de la movilidad urbana, vamos a hablar de muchísimas cosas relacionadas con este vehículo, que hay que decirlo, que es un vehículo. Y para hablar de ello, pues tenemos a César Acosta, que es presidente de la Federación Canaria de Ciclismo, colaborador del canal deportivo, y tiene su propia sección, que también vamos a hablar un poco de ese En Bici A2, porque además está bien hecho los dos guiones. Buenas noches, César. Muy buenas noches, José Luis. Bien, tenemos bastantes cosas que hablar en esta noche, sobre todo relacionado con la bicicleta. Iba a hablar lo primero, bueno, pues es lo que tú has estado más relacionado en los últimos años, y bueno, y muchos años de tu vida, que es con el ciclismo deportivo. Porque cuando se oye hablar de ciclismo, hombre, lo primero que uno le viene a la cabeza son los grandes nombres del ciclismo español que han ganado esos Tours de Francia, como Indurain
o Pedro Delgado, o empiezas a escuchar de Bahamonde, que yo me acuerdo de pequeño, el rey de la montaña en el Tour, el ciclismo deportivo en Canarias. ¿Cómo lo ves ahora mismo? Porque hay que hacer diferenciación, porque claro, antes cuando hablabas de ciclismo ya la gente se imaginaba pues un señor montado en una bicicleta compitiendo en una carretera. Hoy en este ciclismo moderno hay unas cuantas especialidades, correcto, ¿no? Efectivamente, José Luis, así es. Ya no es solamente el ciclismo de carretera, como todo hay que actualizarse, hay que modernizarse, aparecen nuevas ideas y eso trae consigo también el que se incorporen a las federaciones, a la actividad deportiva federada sabia joven, porque son, en algunas de las modalidades, son actividades de mucha adrenalina, como puede ser la modalidad de descenso, en donde la federación tiene un nivel muy alto a nivel nacional, nos movemos entre las 3 primeras federaciones nacionales, el BMX, el trial, el ciclismo de montaña, que está muy en boga ahora, y el clásico de carretera, ¿no? Sí, hablamos de carretera porque sobre todo para los románticos del ciclismo es un poco lo que siempre ha sido, y a lo mejor en Canarias, bueno, yo creo que en la provincia de Tenerife pues está más arraigado en estos momentos que en la provincia de Las Palmas, pero ese ciclismo en carretera de los años 60, 70, 80, incluso hasta los 90, en que se veían esos pelotones de muchísimos ciclistas, ahora mismo, bueno, pues está bastante diezmado esos pelotones y hay pocas pruebas. ¿Por qué? Bueno, esto va por zona, no podemos generalizarlo porque Tenerife, por ejemplo, tiene una actividad de carretera bastante elevada, lo contrario en Gran Canaria. Ahora está Lanzarote con un club, sobre todo, que es el que está apostando por el ciclismo, el Club Ciclista Ideas. Ha llevado en este año, si no me equivoco, son 3 actividades ya de ciclismo de carretera. Y ya indico, va por zonas. A lo mejor tendríamos que hacer hasta un análisis sociológico del porqué de la bicicleta de carretera. Hay un mayor auge en unas zonas que en otras. Influye mucho el tráfico, es una de las cosas principales. Influye mucho una sociedad que vive un poco, y perdón por la expresión, a lo mejor no la más idónea, del gran hermano, o sea, el dar el pelotazo, que te conozca todo el mundo en 3 meses sin haber estudiado ni siquiera solfeo, pero que en 3 meses tú ya sepas cantar, ¿no? Y sin embargo el ciclismo necesita dedicación, no de la noche a la mañana aparece el cantante, aparece el ciclista campeón. El ciclismo necesita exigencias de mínimo 2-3 horas diarias de entrenamiento, tener una tecnificación anterior en las categorías menores muy importante, donde al niño se le va enseñando en todos los aspectos que cubre la bicicleta, que no solamente es la competición, sino el poderte mover, saberte mover con una bici. Tienes actividades de juegos en donde coges lo básico, la base, para hacerse un ciclista en el futuro. Ya en las categorías de cadetes empiezas ya a tener una cierta competición, pero ya en juveniles es donde se te tiene que ver. Entonces, sobre todo, influye esos aspectos. También influye los mismos clubes, el que organicen o no organicen pruebas, porque aunque la federación es la que atesora las actividades, realmente quien lo organiza y quien lo lleva hacia adelante son los clubes de cada una en este caso las federaciones insulares son las que llevan hacia adelante la organización de los eventos. También ellos se tienen que involucrar en la organización de esos eventos con el apoyo de las instituciones, o en este caso de la federación. Todo eso afecta a la bicicleta. En Tenerife también hay un apoyo institucional muy importante, que por parte del Cabildo, inclusive de algunos ayuntamientos, tanto como así, que la vuelta más longeva, la vuelta por etapas del ciclismo de carretera más longeva de toda la geografía nacional, es la vuelta a Tenerife, que es la más antigua, y quien está detrás es el patronato de deportes del Ayuntamiento de La Laguna, que es la que lo organiza durante las fiestas del Cristo de La Laguna. Aquí en Tenerife está el Condado de Gran Canaria, pero que ya lo ha ido asumiendo en unos últimos años, lo asumió la Federación y posteriormente lo ha asumido un club ciclista como es el Bicitel, con el apoyo de la Federación Insular de Gran Canaria para seguir adelante y no perder esa vuelta al condado, que también era de las más antiguas. Entonces,
es complejo, ¿no? No es tan sencillo como el porqué. Hay que analizar más profundamente, y una parte muy esencial es el tráfico, la carretera. Hay un cierto miedo en algunos aspectos al entrenamiento en la carretera, que desde aquí les indicamos a los padres o a los ciclistas que no hay que tenerlo, que no es así, que la siniestralidad cada vez va a menos, que tenemos carreteras secundarias muy adecuadas en las islas para poder entrenar y dedicarle horas a la bici, y que todo es probar. Las salidas con los grupos los domingos cada vez podemos observarlo, que cada vez son a más. Nosotros, si puede ser un indicativo, lo que son el termómetro de las federaciones pueden ser las licencias, el número de licencias, y en esta fecha hemos estado reunidas las 3 federaciones, las 2 federaciones insulares y la Canaria, y hemos estado analizando los pormenores de la temporada, aparte de los aspectos económicos y subvenciones, que espero que después me preguntes un poquitín sobre ellas, claro. y actividades que tenemos previstas para este año que viene, que también a su vez será año electoral en las federaciones canarias. Pues hemos aumentado el número de licencias, y con la situación económica que está, que puedes pensar, bueno, pues esos gastos son superfluos, ¿no? La actividad deportiva, pues, bueno, yo puedo montar en bici por mi cuenta, no tengo que estar federado, el seguro de mi casa me cubre, y sin embargo hemos llegado prácticamente casi a las 2.000, 1.900 licencias las que tiene la Federación Autonómica en general. Pues eso es un indicativo también positivo, claro, para nosotros, ¿no? Que es importante. Además, yo me imagino que sobre todo en el tema de montaña es mucho más fácil organizar una prueba de montaña que una prueba de carretera, porque ahí hay muchos elementos que no depende del propio organizador del club, sino que hay que traer pues Guardia Civil de Tráfico, ambulancias y todo un entramado, porque además se cierra una carretera al tráfico. Puede haber diferentes riesgos, que eso es complicado, ¿no? Bueno, eso si se lo preguntan al organizador de montaña te dirá que su prueba es muy complicado organizarla, y el de carretera. Sí, pero más sobre todo porque la Guardia Civil de Tráfico ahí son demasiadas. Desde un punto de vista más o menos objetivo, se puede decir que puede ser un poco más porque simple. Está acotado, el terreno de montaña lo acotas más o menos. Sí, ¿no? sí, claro. Primero tienes que saber quién es la propiedad del terreno. Claro. Propiedad municipal, propiedad pública, o puede ser propiedad privada, por tanto tienes que pero está delimitada la zona. Sí, claro, tienes que saber la zona cuál es, tienes que tener un mapa para ver cuál es el lugar donde lo vas a celebrar, tienes que entrar en contacto con el propietario del terreno, si no es municipal. Tiene que haber una serie de estudios de impacto medioambiental también, tiene que haber un certificado como que el terreno lo vas a dejar exactamente igual, que no vas a venir allí con una pala de tractor o una maquinaria a modificar terreno ni nada. Entonces después tiene que haber aspectos de seguridad. Tenemos el hándicap, que por ejemplo en Gran Canaria o en Tenerife también, en La Palma, donde hay un elevado porcentaje, casi el 50% del terreno, que es de protección y de protección medioambiental. Entonces no puedes pasar por allí sin las autorizaciones pertinentes. Interviene medio ambiente no siempre ve el aspecto deportivo que tiene, y que no vas a hacerle un daño al terreno, sobre todo cuando son pruebas de maratón, que empiezan en un lugar y terminan en otro, que no es un circuito cerrado, claro, de 4, 5 o 6 kilómetros. Entonces tiene su complejidad también las pruebas de montaña. Los circuitos de montaña pueden ser un poco más simples para el organizador, porque vas pasando por el mismo sitio siempre, por tanto los avituallamientos, la parte técnica, los jueces, el tiempo, el control de tiempo y todo lo puedes tener ubicado en el mismo sitio. El de carretera, cuando empiezas en un sitio y terminas en otro, es complejo, pasas por distintos municipios, dependiendo en qué isla, porque además no está unificado en toda Canarias la forma de solicitar las autorizaciones para las pruebas. Tenerife tiene una manera de solicitar la documentación en la cual la Federación Insular interviene mucho para solventar la problemática de la solicitud de autorizaciones a cada ayuntamiento, a Cabildo, Medio Ambiente, Tráfico, Guardia Civil. Gran Canaria, pues hay que presentar la documentación en el Cabildo, en actividades clasificadas lo reparte a Tráfico en un primer momento, Tráfico a la Guardia Civil responde afirmativa o negativamente, Tráfico después le comunica a Cabildo afirmativa o negativamente, después se reparte a los ayuntamientos a los que le afecta. Tiene que haber unos horarios de paso por cada uno de los ayuntamientos, más o menos controlado, que entre tal y tal hora se pasará por ese ayuntamiento, policías municipales de ese ayuntamiento. Bueno, la Guardia Civil interviene en carreteras del Cabildo, pero cuando entras en el municipio tiene que estar la policía municipal, más los miembros tuyos de seguridad de la prueba, que tengas, motocicletas que tengas, para ir
colaborando con los miembros de seguridad de la Guardia Civil, y que durante el transcurso de la prueba de carretera, los auxiliares que acompañan a la prueba en moto son agentes, en ese momento son agentes de seguridad y tienen una personalidad muy parecida a la Guardia Civil de Tráfico, y que van en coordinación con ellos para ir cubriendo cruces, rotondas, semáforos, etcétera, de paso, ¿no? Entonces es complejo, es un poco complejo. Ambulancias que tiene que tener, como mínimo siempre debe haber, nosotros exigimos una ambulancia y un médico, lo que exigen los reglamentos de la Federación, una ambulancia y un médico, aunque casi siempre hay dos, porque claro, si hay un accidente, un desgraciado accidente, pues la ambulancia puede tener que abandonar la prueba, tanto en montaña como en carretera, y el juez árbitro puede detener la prueba en ese momento al no tener servicio sanitario, ¿no? Y si el médico abandona también la prueba. Estudios de impacto medioambiental hay que hacer en cada prueba. Hay situaciones muy curiosas, ¿no? Porque algunas veces, no sé, a lo mejor me equivoco, pero hay situaciones como el paso por la Gran Canaria 1, en la isla de Gran Canaria, a su altura de los centros comerciales, del mirador, las terrazas, que ahí hay unos restos a la derecha, si vemos justamente, pues hay que hacer un estudio de impacto ambiental cuando pasamos por la Gran Canaria 1. Y hacemos un estudio de impacto ambiental que la bicicleta no va a dejar ningún resto en esa zona. Cuando pasa por la vamos por la Gran Canaria 1, autopista de 4 o 5 carriles en cada sentido. No me hago la idea de que pasen por el yacimiento arqueológico. No, claro. En plan montaña, ¿no? Que vamos por el asfalto cuando son carreteras, cuando una carrera de carretera. Pues hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, hay situaciones también, el paso de Guayadeque por la carretera, por el barranco, por la carretera antigua entre Agüimes e Ingenio, hay un momento en que pasas por el barranco de Guayadeque, que es zona protegida de atención especial. Hay que hacer estudio de impacto ambiental, que son unos 300 metros aproximadamente, que vamos por el asfalto, ¿eh? Entonces hay que hacerlo. Bueno, hay muy buena consonancia con medio ambiente en el caso de la Federación Insular de Gran Canaria, y ellos ya realizan un estudio de impacto ambiental anual, el cual se va renovando y no hay mayor problema para realizar las actividades, ¿no? Ya, vamos a hacer un pequeño alto, pero el tema de las subvenciones que recibe el ciclismo canario, cada vez más duro, ¿no? Porque no aumentan y lo poco que hay lo disminuyen, ¿no? He tenido que traer un poquito de agua, porque además ha sido la pregunta del millón. Bueno, en esta fecha, hace muy pocas fechas, ya se resolvió las subvenciones para este año 2013, y a la Federación de Gran Canaria, a la Federación Canaria, hasta hace 2 años, que fue la última subvención que recibimos en la Federación Canaria, era de 24.500 euros, 24.595, creo recordar, 24.595. Y de repente nada. 2 años nada, y ahora hemos presentado la documentación que nos han solicitado, porque presentas la documentación, nos han asignado 2.500 euros. Bueno, eso tiene unas razones, no estoy haciendo demagogia, hay que explicarlo, eso se puntúa. Si tienes resultados a nivel nacional, si realizas actividades de carácter nacional organizadas por nosotros, si tienes algunos cursos de tecnificación, si tienes deportistas de alto nivel, todo eso tiene un baremo que se te va puntuando. Habían, creo recordar, 450.000 euros para repartir entre todas las federaciones canarias. Esa puntuación se le ha dado a cada federación, cada una se lleva unas cuantías, pero no se ha repartido todo el dinero. O sea, esos 450.000 euros, que no pongo a pie exactamente el importe, pero bueno, el importe que fuese, 450.000 euros, se tenían que repartir entre las federaciones canarias. No se ha repartido todo, algo que no comprendemos, porque se debería repartir todo esa cuantía entre las federaciones. A nosotros nos han correspondido 2.500 euros por esa baremo. Pero claro, es que llevamos 2 años en que no hemos tenido oportunidad de realizar actividades, porque no teníamos dinero, teníamos que cortar al máximo las actividades que realizábamos. De enviar a los campeonatos de España, que es el mayor esfuerzo que se hace, en descenso, por ejemplo, que somos una potencia, a 11 ciclistas en el 2009, 2010, creo recordar que enviamos a 11, a este año enviar a 3. Claro, eso no. ¿Me entiendes? Sería largo y tendido. Podemos seguir en la segunda parte. Podemos seguir en la segunda parte, efectivamente, como dice César Acosta, presidente de la Federación Canaria de Ciclismo. El tema de las subvenciones tiene tela. Seguiremos después de unos minutos que hacemos un alto en el camino.
Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el Coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque hablando de ciclismo. Estábamos en esta primera parte hablando de ciclismo deportivo. Estábamos hablando por último de las subvenciones, decíamos que había tela. Yo me imagino, y ya nos vamos a meter un poco en lo que es la bicicleta y en lo que es Enviciados, la serie que estás tú haciendo dentro del canal deportivo, pero dentro de estas subvenciones no hay nadie más que aparte de esa baremación que hace la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, no hay más subvenciones de ningún tipo a la Federación. No tenemos ningún otro tipo de subvención. Pero además hay un movimiento federativo que estamos en contra de ese tipo de baremo que ha habido, de ese tipo de reparto y que no se haya repartido tanto, no se haya repartido como debe ser. Hay varias federaciones que ya nos hemos puesto en contacto y presentamos en estos días, lo hemos hecho, la correspondiente pataleta, porque no sé si llegaremos a mucho más. Las federaciones son unos agentes delegados de la administración. Claro. O sea, yo no soy una empresa privada que realiza una actividad y que me puedo beneficiar de una subvención que tú, administración, me entregas y la cual yo tengo que justificar. No. Yo soy un delegado de la administración que realiza una actividad que te corresponde a ti, administración, realizarla, que así lo dicen los estatutos de la comunidad, que es la promoción de la cultura y el deporte entre los ciudadanos. Que tú delegas en mí, como federación, y que no te cuesta un euro, porque yo no soy funcionario ni cobro. Entonces necesito unas mínimas herramientas tuyas de la administración para poder realizar la labor. En el caso de Gran Canaria, por ejemplo, no tiene subvención ninguna la Federación de Gran Canaria. Cero. Porque muchas veces discutimos si hay federaciones que reciben o no reciben subvenciones. El Estadio Gran Canaria es del Cabildo y quien juega en él es una entidad privada, sociedad anónima deportiva, que hace uso de algo público. Que inclusive, por ejemplo, la Federación de Gran Canaria no puede acceder a la federación, a sus oficinas, cuando hay partido de fútbol. Entonces, el pabellón de deportes,
en donde juegue un equipo de balonmano, baloncesto, atletismo, tiene unos gastos que los mantenemos todos. El ciclismo, por ejemplo, el windsurf, el surf, son actividades que no le cuestan nada a la administración porque las carreteras y la montaña están ahí y no tienes que pagar a nadie, ni has construido un pabellón ex proceso para la práctica de ese deporte. Entonces es gratuito para la administración, que menos que nos dé esas herramientas que estamos hablando de aspecto económico para yo poder desarrollar la actividad. También analiza la proyección de la federación. La federación, cuando llegamos, el grupo que llevamos aquí ya 12 años en la Federación Canaria, llegamos con 500 licencias en toda Canarias, que nos llegamos a las 60, 62 actividades en toda Canarias de ciclismo. Este año, que ha bajado un poco la actividad ciclista, son 125 actividades y hay 1.900 licencias. En Gran Canaria hay 250 licencias infantiles de niños, que es un aspecto muy importante. Claro. Que el Cabildo de Gran Canaria sí subvenciona, pero a los clubs, con 50 euros a cada uno, pero a los clubs, no a la Federación de Gran Canaria, que lo único que le puede dar es alguna actividad que realice y que la Federación de Gran Canaria solicite los trofeos. En Tenerife, por ejemplo, sí que tiene unas subvenciones. Patrocina, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife patrocina la Copa Cabildo de Tenerife, que son, no sé, 5 o 6 pruebas, y que paga arbitraje y algunas actividades, algunas partidas más de los gastos, ¿no? La Vuelta a Tenerife de ciclismo, la más longeva, como dije anteriormente, la paga el Patronato de Deportes de La Laguna, del Ayuntamiento de La Laguna. Y hay una involucración, se involucra mucho más la administración en Tenerife, por ejemplo, con el deporte en general. Hoy, en estos días hemos estado comentando las noticias, algunas veces a lo mejor un poco llorar, ¿no?, y dar la pataleta, pero te hierve, perdón por la expresión, te hierve la sangre cuando tienes, en nuestro caso, por ejemplo, a un Imar Sánchez, campeón de España, 4 o 5 ocasiones, 7º del mundo que ha llegado a ser, y lo conocen en su casa a la hora de almorzar, ¿no? Y no tienes no sé, un recorte de prensa, ¿no?, una nota de prensa, un artículo de prensa, y eso que los enviamos, nosotros les enviamos la comunicados a la prensa, y a lo mejor si te aparece algo serán 4 líneas. En el caso, por ejemplo, de Tenerife, el TIA sí se vuelca mucho en la actividad. La Vuelta a Tenerife es patrocinador de la Vuelta de Tenerife, ¿no?, y tiene sus hojas de 2, 3 hojas hablando de los corredores, su historia, lo que hacen, lo que no hacen, dónde entrenan, dónde no entrenan, ¿no? Se involucra un poco más. En Lanzarote, Fuerteventura también ves estas actividades. Claro, ¿no? yo me imagino que la isla de Gran Canaria, bueno, siempre ha demostrado que, sobre todo, no la isla, porque la isla yo creo que está en su sitio, pero sobre todo quienes dirigen esta isla de Gran Canaria, pues siempre ha demostrado una falta de sensibilidad con el deporte, con organizar pruebas, con apoyar con diferenciación o con diferencia con el resto de las islas canarias, en el cual, bueno, pues los cabildos tienen un poco el tema. No lo sé por qué con el ciclismo, porque efectivamente con otros deportes el Cabildo de Gran Canaria se apoya, pero el caso del ciclismo poco. Y te pido un pequeño lapsus, un paréntesis, y si no son por medios de prensa como el que tú diriges, pues nadie se enteraría de que hay patín en línea. Y equipos de patín en línea. Y división de honor, claro. En división de honor. Nadie lo sabría. Nadie lo sabría. Hombre, es una función que lleva el canal deportivo muchos años. Porque siempre lo vemos cuando hablan de las televisiones nacionales, vemos deporte, ya sabemos lo que van a hablar. Del deporte rey, y después el otro que con es el respeto hacia él, que tiene su sitio, el que deporte virrey, y que fui jugador de fútbol sala en su época. Claro. Pero además el problema es la mentalización, y entonces, bueno, dentro de esta casa que existe, que está el canal deportivo, que lleva 20 años en antena, bueno, pues siempre he procurado apoyar ese deporte que no se ocupa el resto de televisiones, pues siempre ha estado ahí, ha sido su bandera, y bueno, pues ahí seguirá. Y hablando del canal deportivo, bueno, pues vamos a hablar un poco de esa serie de Enviciados, es decir, que estás tú dirigiendo y presentando en el canal deportivo. ¿Cómo surge esa idea y cómo lo estás llevando, César? Bueno, esa idea no me surgió a mí. Bueno, a lo mejor le surgió a TAC Televisión y al canal deportivo. Bien. Sí, tú fuiste el que hablaste conmigo, y viendo sobre todo
ese ebullir que hay ahora mismo del aspecto de la bicicleta como medio de movilidad urbana que cada vez está cogiendo más auge a nivel nacional o a nivel insular en este caso, me hablaste conmigo y me planteaste el tema, el reto, ¿no? Claro, yo soy neófito muy bien de la bicicleta, todo lo que tú quieras para montar en la bici, pero yo en el aspecto de la televisión lo desconozco, ¿no? No sé cómo moverme ni cómo trabajar en ella. Y con tus indicaciones, pues, nos lanzamos al proyecto. Es una oportunidad. Todo maratón empieza de la misma manera, un primer paso. Y eso es lo que hemos empezado con Enviciados. El darle ese nombre fue un poco lo que queríamos. La bicicleta genera vicio en algunos momentos, sin llevarla a los extremos de la competición, sino hablamos del aspecto de la movilidad. Es un arma para solucionar muchos de los problemas que tienen las ciudades actuales, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria, en concreto, es una ciudad que está ahora mismo con su grupo político al mando de darle un cambio a la ciudad, que lo estamos viendo con sus problemas y dejamos aparte de las inclinaciones políticas que cada uno pueda tener, que a lo mejor yo no comparto, pero que sin embargo tú ves que la ciudad se está moviendo, están haciendo cosas, se está moviendo algo a la ciudad. Tú ves como las vías, construcciones, parques, jardines, ensanche de aceras, y se está yendo hacia el camino que deberíamos de haber iniciado hace años atrás, porque ahora mismo vamos un poco a remolque. Las ciudades son para los ciudadanos, para el peatón, para disfrutar de ellas, el poderte mover. El coche tiene su sitio, claro que sí, sería estúpido por mi parte pensar demagógicamente que el coche no, el coche tiene su sitio, pero no el que se le ha estado dando hasta ahora. Además, hemos pasado en la historia del automóvil ya desde que ha cogido un cierto auge en los años 40, los años 50 sobre todo, y en España en los años 60, con la aparición de SEAT, pues ha cogido un auge. Al principio las ciudades eran ciudadanas, después en todas las vías, las carreteras, las calles se hacían para el paso de los bueyes, para el paso de las personas y poco más. Después se hacen todo en idea del coche, darle la facilidad al coche, y ejemplo lo tenemos muy claro en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con el Scalectri simplemente. En la zona sur de Gran Canaria con el paso por San Agustín, con la variación de la Gran Canaria 500 en su paso por San Agustín, cuando en su día era paso al mismo nivel de la carretera, de la orografía general, que no había pasos a subterráneo ni nada. Había una rotonda allí delante de la clínica que hay cita en San Agustín. En los años 70, finales de los 70, 80, creo que se construyó el paso a nivel para no detener al automóvil, y ahora, en los últimos año y medio, se volvió a retrotraer y hemos vuelto a ponerlo al mismo nivel, a eliminar el paso a nivel, a construir una rotonda para que todos los coches estuviesen al mismo nivel y poner una pacificación del tráfico. El Scalectri desapareció porque le daba un choque, impactaba visualmente a la ciudad, sobre todo delante de uno de los emblemas de la ciudad como era el Teatro Pérez Galdós, y se eliminó el paso, el Scalectri, que en su momento era modernidad, y ahora hemos vuelto que no, y los estudios, sería fantástico llegar a soterrar la avenida marítima, que colapsa al respirar al aire que te puede generar a la ciudadanía, la avenida Rafael Cabrera, con el mar. Tú imagínate una zona, un bulevar ahí con zonas de jardines, tiendas, cafeterías, kioscos donde tú poderte ir a pasar un día leyendo el periódico, sentarte y ver el aspecto del muelle y poderte sentar allí. Entonces se está atendiendo a eso. Eso es lo que ha traído Enviciados, ha sido también a colación de todo esto. Todo este movimiento que está habiendo, que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está ahora enganchándose con muy buen criterio a él, y que sigue potenciándolo para llegar a ser una ciudad del siglo XXI, que es donde estamos y de dónde estamos. Bien, hablamos de la serie y bueno, efectivamente ya César ha hecho una exposición un poco de esa bicicleta en Canarias, que ya quitando el aspecto deportivo como hemos hablado en la primera parte,
está cogiendo un protagonismo importante en todo Canarias, ¿no? En toda Canarias, porque en esta fecha estuvimos con el presidente de la Federación Insular de Tenerife, Juan Marrero. En Tenerife han abierto 4 o 5 tiendas de bicicletas en los últimos años. Porque antes la bicicleta casi se contemplaba un poco más que nada para la competición y poco más que más que para el ocio, para la competición. Si ¿no? lo vemos desde el punto de vista de la ciudad, era un poco más como yo comentaba cuando yo residí en Sevilla una partida de años, y se te catalogaba como un poco como el vegetariano de pelo largo, pantalones de pana, que va en bicicleta porque es antisocial, ¿no? Ahora no, ahora cada vez hay mayor uso de la bicicleta. Hay ciudades donde ya llega, Sevilla mismo, donde yo colaboré con los inicios de la red ciclista, no carriles bici, sino red de ciclistas, en Sevilla en el año 90, 91, 92, que ahora tiene 120, si no recuerdo mal, 120 o 125 kilómetros de red ciclista a lo que tiene la ciudad, y que llega en momentos puntuales hasta un 10% de movilidad. O sea, de todo lo que se mueve en la ciudad, peatones, guaguas, taxis, coche privado y bicicleta, el 10% ya se lo lleva la bicicleta, la movilidad en bicicleta. En los años 90 no llegaba al 1%. La Palma de Gran Canaria está como el 0,7%. Hay una proyección en 5 años de si poder llegar a un 2 o un 3% en los próximos años de movilidad ciclista. Todo eso es lo que está generando el que las ciudades cambien, ¿no? Y la bicicleta está cogiendo un protagonismo porque además está en un momento de esnovismo también. Las bicicletas no son la clásica bicicleta, sino la bici ya tiene una forma de vida. Hay tiendas de aspecto ciclista para vestir de forma civil, por decirlo de alguna manera, no deportiva, con tu ropa para montar en bici. Están las bicicletas, la fixing que se llaman, son bicicletas muy ciudadanas, ¿no? Ya vienen customizadas, personalizadas. Bueno, hay un ambiente muy snob para la bicicleta. Hace pocas fechas estuve en Barcelona, fui a impartir una ponencia en la Universidad Europea de la Bicicleta, y ves un mundo que dice, y yo que creía que sabía cosas, y es un mundo amplísimo lo que está generando. Hay una revista muy buena, con una fotografía muy buena, que se llama Ciclosfera, por ejemplo, que va sobre el mundo de la bicicleta, pero no el mundo de explicarte si Contador ganó la carrera o no la ganó. No, eso no interviene para nada, sino de aspectos de uso de la bici, de actividades que se realizan alrededor de la bicicleta, simposium, lectura, charlas y formas de vestir con la bici, moda ciclista. Bueno, la verdad que fue muy sorprendente, ¿no? Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con César Acosta, presidente de la Federación Canaria de Ciclismo. Estamos hablando de ciclismo deportivo, estamos hablando de la bicicleta, movilidad urbana. Volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el Coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la última parte del enfoque. Como decíamos en nuestra última intervención, estamos hablando de ciclismo, estamos hablando de bicicleta, estamos hablando de movilidad urbana, y estamos hablando también de esa ley, esa polémica ley, porque está muy presionada en los últimos tiempos. No todo el mundo lo ve tan claro, esa ley, que va a regular un poco la seguridad vial, pero que la bicicleta forma parte importante de esa ley. Está como muy presionada, no todo el mundo está contento o está conforme con lo que lleva esa ley y le va a costar salir, ¿no? Sí, como siempre, como todo. Nunca llueve a gusto de todo. Igual que te cambian tu sistema operativo de tu ordenador y al principio te vuelve loco y dice que no, que quieres el anterior, pues bueno, te sucede más o menos de lo mismo. Aunque mirándolo objetivamente, sin inclinaciones ciclistas o automovilísticas, sí que la ley es un avance. Después hay que analizarla pormenorizar, gracias, algunos aspectos de la ley. Primero, yo soy partícipe de esa ley, trabajo con la DGT, con la Dirección General de Tráfico, en el grupo de trabajo, el GT44 que se llama, que somos un grupo de personas que estamos representando a distintas entidades que van desde los seguros, empresas de seguros, consorcios de seguros, transportistas, usuarios urbanos de la bicicleta, Federación Nacional, Real Federación Española de Ciclismo, ciclistas profesionales, Ministerio de Fomento, la DGT, representante de la DGT con la propia directora. Entonces nos hemos reunido en varias ocasiones para ir viendo lo que la DGT pretendía, presentárnoslo a nosotros y nosotros presentar nuestras alegaciones, decir sí, no, esto pues vamos a encontrar nuestro problema o con el otro. El reglamento de circulación, del cual ahora data del 2002, fue el Real Decreto 7/2002, si no me confundo, pues aunque ya hay muchos aspectos del 2002 que ya contemplaba a la bicicleta, ahora va a haber un capítulo exclusivo para la bicicleta. El capítulo 6 será exclusivamente para la bicicleta, con unos articulados en donde se potencia mucho la bicicleta. Y desde el primer artículo del nuevo reglamento de circulación ya se hace hincapié en que la bicicleta va a tener importancia. La DGT entrará también en las ciudades, hasta ahora mismo era más o menos era un campo acotado hacia los ayuntamientos o policías locales, ahora la DGT, tráfico, también intervendrá en la ciudad, aunque delegará muchos aspectos todavía a la municipalidad. Y tiene aspectos positivos y tiene algunos que no son tantos, ¿no? Si nos leemos, el más conocido, que posiblemente todos nuestros televidentes habrán oído en algún momento, es el tema del casco, la obligación o no del casco. Yo soy, a nivel personal, yo voy con el casco a todas partes. Si voy a comprar pan, me llevo el casco en la bicicleta. Si me muevo desde el punto de vista deportivo, me voy a estar 3 horas encima de la bicicleta, voy con el casco. En uno es obligatorio. En carreteras interurbanas actualmente, carretera interurbana, es obligatorio el casco. Aunque había algunas matizaciones, porque si era un puerto, una subida de más de 5 kilómetros, si eras ciclista profesional, si tenías algún impedimento médico, no era obligatorio el uso. Pero eso se elimina y siempre será obligatorio interurbano. Y urbano actualmente no es obligatorio. La DGT quiere que sea obligatorio. Partimos de la base que la directora general de tráfico, la señora María Seguí, es médico traumatólogo. Según la DGT, considera que hay unos traumatismos craneales generados por el no uso del casco. El año 2000
11, que son los últimos datos estadísticos que hay dentro del libro blanco de la bicicleta, dentro del libro de toda la actividad ciclista que ha habido a nivel nacional, hubieron 11 fallecidos urbanos por el casco. Un poquito de demagogia. Fallecidos ahogados en aguas, ya sean aguas interiores o en el mar, en este año 2013 llevamos 65, me parece. Y no le vamos a obligar a ponerse un chaleco salvavidas a todo el que se va a bañar. Un flotador que se llamaba, ¿no? Entonces, la seguridad en la ciudad, quien te lo genera es la cantidad. El conductor del automóvil, cuando ve a un ciclista, no se va a encontrar otro ciclista hasta dentro de una hora y se olvida. Las vías ciclistas, las vías en la ciudad, si son anchas, dan consigo la amplitud y al conductor le da el apretar el acelerador. Si las vías se construyen de otra manera, se ensanchan aceras, se estrecha la vía, se colocan los zigzags, se colocan rotondas correctamente construidas, porque no vale, hay algunas rotondas en nuestra propia isla de Gran Canaria, verás algunas rotondas en las que el diámetro de la rotonda es inferior al ancho de la vía. Con lo cual tienes que subirte encima de la rotonda para poder salir. El conductor, si ves que el diámetro es inferior al ancho de la vía, el conductor tiende a seguir, no tienes que disminuir la velocidad. Y las rotondas están construidas para ordenar el tráfico y para disminuir la velocidad. Entonces, la rotonda tiene que tener un diámetro superior que sobresalga por los laterales del ancho de la vía, para que el conductor tenga que bordearla. Tú tienes que retener, parar el coche, disminuir la velocidad, llegar a la rotonda, que también es un gran desconocido para el conductor en muchos casos, porque no nos sabemos mover dentro de la rotonda. Deberían dar cursos de rotonda. Porque eso, hay algunos que siempre miramos a la izquierda, sí. Porque la preferencia sigue teniendo la de la derecha, pero si hay uno dentro de la rotonda, ese es el que tiene la preferencia, pero si van a entrar dos, es el primero que entra, es el que tiene la preferencia, ¿no? Pero siempre miramos a la izquierda. El movimiento dentro de la rotonda de los coches, hay muchos que se colocan por el carril interior y salen por el siguiente carril y tú ves que atraviesan y se te meten inclusive por delante de ti para abandonar la vía en esa salida, cuando no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, ese es un aspecto, la seguridad que te genera es la cantidad. Y la cantidad se consigue no poniéndole impedimentos, sino todo lo contrario, favoreciéndolo. Porque si te pones si obligamos el casco, viene consigo el sistema de préstamo de bicicleta, que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ahora lo está potenciando, está en el momento de la concesión del sistema de préstamo de alquiler de bicis con una cuantía económica anual, que va a ser muy económico. Entonces, claro, la empresa está pendiente de lo que sucede con la ley de seguridad vial. Si me obligas el casco, yo ya, empresa, tengo que pensar en unos gastos superiores a los que tenía cuantificado. ¿Y el casco cómo va a ser? Voy a tener aquí una cajita, un vending de estos para yo sacar el casco, me tengo que poner, tú te vas a poner el casco que me he puesto yo, que estoy calvo, tú te vas a poner el casco que me he puesto yo. O los sudores de uno. Justamente, entonces tienes que darle una gorrita de plástico. Y los estudios que hay de otras ciudades, porque no estamos inventando nada, ahí está todo inventado. Y las ciudades que hay, en Europa no hay ninguna obligatoria, menos un país, creo que es Eslovaquia, donde es obligatorio. En Inglaterra está menores de 14 años, y en el resto no es obligatorio. Holanda, que es el país de la bicicleta, justamente, pues no es obligatorio. El uso de la bici es muy elevado. La prioridad que tiene la bicicleta es lo máximo. Hay que potenciar al débil. El peatón primero, la bicicleta, medios de transporte públicos, taxis, guagua, después el vehículo privado. En Londres hay que abonar una cantidad por entrar en el casco, en el centro de la ciudad. Roma es un caos en el tráfico. En París, que la bicicleta ahora está teniendo su mayor importancia también, gira en el Arco de Triunfo, intenta entrar en el Arco de Triunfo. Que es complicado salir de ahí, como entre dentro no sales, vamos. Ese es un aspecto del casco. Y en las ciudades, por ejemplo, en Sydney, que en Australia, que estuvo obligado, pues se redujo un 30% el uso de la bicicleta. Después hay otros aspectos, que es la posición de la bicicleta en la vía. Se intenta, la DGT dice que vaya a la derecha. Nosotros decimos que no, porque a la derecha tienes el peligro de las puertas de los coches, de los peatones que pueden salir. La bicicleta tiene que tener el mismo prioridad, los mismos derechos y obligaciones que otro vehículo cualquiera, motorizado. La DGT pretende que nos colocamos a la derecha, si tenemos que ir a la izquierda, que ocupamos siempre el lado derecho y en el último momento girar. No, nosotros decimos que ocupamos nuestro espacio y que sea el coche el que se adecue a la velocidad de la bici. Las ciudades pasan a velocidades 30,
La ciudad ya la velocidad máxima en la ciudad será 30, es un momento también para aprovechar para la bicicleta. Y bueno, y hay otros aspectos más que intervienen en esta ley que todavía no está consensuada, que no hay choque dentro del mismo gobierno, entre los intereses de algunos ayuntamientos que pertenecen al PP y la administración central sobre estos aspectos, y que todavía no está cerrado. Próximas fechas tenemos que volvernos a reunir y no hay una fecha cerrada para la aparición de la nueva ley de seguridad vial. Se nos ha acabado el programa, estaríamos hablando con César, tendremos ocasión de traerlo más ocasiones, más sobre todo a medida que esa ley vaya entrando a viaje, como decíamos, como dicen aquí los populares dichos, cuando entre a viaje. Una última cuestión, y ya estamos fuera de tiempo. Fudena, que bueno, es una prueba que la vas a realizar tú, que llevas unos años realizando, que se hace en Fuerteventura y que todo un espectáculo, ¿no? Sí, se ha celebrado hace muy pocas fechas. El día 26 de octubre se celebró la prueba competitiva y el 26 y 27 la no competitiva, que puedes realizar en 2 días. Fudena es la abreviatura de Fuerteventura de Norte a Sur, organizada por el Club Ciclista Soria 9, que pertenece a la agrupación militar Soria 9, que está marcada en Puerto del Rosario, y que es 2.000 participantes. Es algo está bien, ¿no? Fantástico. Atraviesas Fuerteventura, sales de Corralejo y llegas a Morrojable. Lo puedes hacer un solo día, 150 kilómetros, o lo puedes hacer 2 días haciendo noche en Antigua, que el Ayuntamiento de Antigua, junto con los militares, dan alojamiento a un número determinado de participantes. Es algo que vale la pena. Yo la he hecho, hay 7 ediciones, la he hecho las 7, creo que he sido el único que la he hecho las 7, las he terminado. No, para mí siempre es una ilusión terminarla, porque me preguntan muchas veces, ¿Fudena es duro? Digo, no, Fudena no es duro, lo que es duro es el camino hasta llegar a Fudena, los entrenamientos que te exigen, porque le tienes que dedicar 3, 4 horas, inclusive llegas a 5 horas diarias de entrenamiento. Eso es lo que hablábamos antes del ciclismo. Al ser tan exigente, eso trae consigo detrimento de participantes, ¿no? Claro. de actividad. Se nos ha acabado el tiempo, pero queríamos saber un poco algo de Fudena, bueno, pues porque es una prueba que yo creo importantísima dentro del calendario de las Islas Canarias, y bueno, pues César ha sido uno de los que ha participado en esas 7 ediciones y bueno, ha cundido con el ejemplo, porque como presidente de la Federación Canaria de Ciclismo participa también y da su granito de arena encima de la bicicleta. Yo creo que es importante. César Acosta, presidente de la Federación Canaria de Ciclismo, gracias por estar aquí. Desearte lo mejor con esa serie de enviciados y también, bueno, pues con todas esas actividades que llevas tú dentro del mundo de la bicicleta, que en el fondo lo que importa es que la bicicleta, bueno, pues que la gente cada día practique más en bicicleta, que eso es salud, y yo creo que eso es lo importante. Y también es un atractivo económico, del cual también, hablamos de la salud. Para nuestra comunidad es un atractivo económico también la bici. Gracias a ti, a Canal Deportivo, por la labor que llevan haciendo años, más de 20 años que lo hemos hablado. Gracias por ocuparte de estos otros deportes que hay, aparte de los que ya conocemos, hay otras actividades deportivas. Muchas gracias a ti, a nosotros, gracias del título personal, por la oportunidad que me has dado, y me gustaría que siguieras en esto, que continuara Canal Deportivo dándole esa publicidad a estos otros deportes que existen y que se merecen también su espacio en la sección de deportes de las televisiones nacionales. Gracias, César. Nosotros llevamos 20 años, tanto TAC Televisión como Canal Deportivo, que es el programa más antiguo de la televisión canaria. Además, siempre ha estado preocupado por el resto de deportes que nunca se han ocupado el resto de televisión, incluyendo las autonómicas en este caso, o las nacionales, que bueno, pues se dedican a un par de deportes y al resto no existe. Canal Deportivo, 20 años, aguantando como se puede, porque además todo hay que decirlo, esta casa no tiene ningún tipo de subvenciones, a lo mejor tampoco las queríamos, pero bueno, en un determinado momento, ahora que llega, que aprieta, pues nos está costando, pero bueno, por ilusión y por ganas que no quede. Señores, se ha acabado el programa del enfoque de esta semana y como siempre agradecerles su presencia ahí detrás de esos o en esos televisores, y como no, esperarles la próxima semana. Hasta siempre.